otro activo que lleva muy rezagado durante semanas apunta ante la sorpresa de todos. Es el euro, que contra el dólar sube y recupera ya la paridad con el dólar. Lo hace cuando solo quedan 24 horas para que conozcamos la decisión de política monetaria del BCE y cuando queda una semana para la reunión de la Fed. Lo que podrían estar sugiriendo los inversores es que esperan que la época de mayor agresividad de la Reserva Federal pueda ser ya cosa del pasado. Rishi Sunak quiere tomarse un tiempo para estudiar con detenimiento los detalles del plan fiscal en el que está trabajando Jeremy Hunt. En lugar de presentarlo el 31 de octubre, día de Halloween, lo va a hacer el 17 de noviembre, más de 2 semanas después. Se lo contamos enseguida. Y en el mundo energético, una indirecta muy directa del ministro de Energía de Arabia Saudí hacia Estados Unidos. El príncipe Abdulaziz ha hecho una fuerte advertencia sin mencionar a nadie, pero todo el mundo mira a Estados Unidos tras esas declaraciones. En el Davos del Desierto, el ministro saudí ha asegurado que los que están liberando las reservas estratégicas de energía las están utilizando para manipular el mercado, a pesar de que habían asegurado que su cometido era mitigar la escasez de oferta. Quedan apenas 24 horas para la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y en esta víspera algo ha ocurrido. El eurodólar, que llevaba semanas por debajo de la paridad, acaba de volver a recuperarla. Hasta ahora la visión del mercado parecía clara. La Fed iba al frente de la carrera de los bancos centrales a la hora de subir los tipos de interés, pero ahora los datos macro que van emergiendo sugieren que la subida del precio del dinero que ha ido acometiendo ya la Reserva Federal ha tenido ya un impacto en la economía de Estados Unidos. Entre esos datos, la caída de los precios de la vivienda y la contracción que sugieren los PMIs. Los mercados parecen interiorizar que lo peor de la agresividad de la Fed ya lo hemos visto. Y mientras tanto, lo que parece claro es que el Banco Central Europeo va a tener que seguir subiendo los tipos con ímpetu para frenar una inflación que en Europa sigue a flor de piel. Lo que quizá confirme la nueva tendencia del euro es la reunión de mañana del Banco Central Europeo. Mañana en Frankfurt, como cada mes y pico, se reúne el Consejo de Gobierno del BCE. Y allí en Frankfurt vamos a estar desde Negocios Televisión. Se van para allá Marta Isern y José Antonio Widner. Lo que se espera para mañana allí en Frankfurt es que hablen, por ejemplo, de la reducción del balance y de cómo podrían solucionar las pérdidas que están teniendo por la subida de tipos y los teleterreos. Habrá que verlo, será mañana a partir de las 2:15 cuando conozcamos esa decisión de tipos del Banco Central Europeo, pero no será hasta las 3 menos cuarto cuando ya comience la rueda de prensa de Christine Lagarde. Como siempre, vamos a tener un extenso panel de expertos que va a intentar ayudarnos a analizar y a contextualizar las palabras de Lagarde después de que hable, pero antes, a las 2 de la tarde va a comenzar ese programa especial, aunque sí que es cierto que a lo largo de toda la mañana ya vamos a tener programación especial desde allí, desde Frankfurt. Vamos a hacer conexiones continuamente con José Antonio Widner, también con Marta Isern, que por cierto también estará por la tarde haciendo ese especial, continuando con ese especial del Banco Central Europeo para analizar más en profundidad con el beneficio de ese tiempo que ha pasado desde que Christine Lagarde haya hablado hasta entonces, hasta por la tarde. Desde luego que son muchos temas los que están encima de la mesa. Parece que la subida de tipos ha quedado un poquito más confirmada por parte de los mercados, no esperan sorpresas por parte de Lagarde, pero la clave va a estar, como decimos, teleterreos, efecto de subida de tipos dentro de lo que es la cuenta de pérdida de resultados de pérdidas y ganancias, por tanto cuenta de resultados para el Banco Central Europeo, pero también ojo porque vamos a tener muy en cuenta esa posible reducción de balance de la que también pueden hablar en este caso los miembros del Consejo de Gobierno mañana en el Banco Central Europeo. Cambiamos de asunto, pero sin dejar de mirar a los mercados financieros. 2022 ha sido un año nefasto para los mercados, eso está claro. Al menos de un lado del mercado, del lado de los altistas, porque los bajistas se han chupado los dedos este año. De hecho, los llamados short sellers, los vendedores en corto, han ganado mucho dinero este año. Concretamente se estima que han ganado 405.000 millones de dólares al invertir contra el mercado. Son datos de S3 Partners recogidos por Bloomberg. Han tenido beneficios en todos los sectores, menos en uno, la energía, que este año ha desafiado toda gravedad. Quien tuvo la idea de ponerse corto aquí al empezar 2022 habrá perdido 18.000 millones. Bueno,
Aún así no son pocos los que han apostado contra el mercado energético. Por ejemplo, según S&P Global Intelligence, las apuestas contra las acciones del sector de la energía han alcanzado un máximo de 2 años en septiembre, hasta el 3,9%. Esto hay que recordar que al final no ha sido una apuesta fructífera para esos short sellers o vendedores en corto, en el caso, eso sí, solo del sector energético. En el resto les ha ido muy bien. Lo que también ha caído mucho este año han sido los precios de los bonos por la subida de las rentabilidades, que se ha explicado por la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Pero ojo, porque a pesar de las fuertes caídas, los verdaderamente ricos están haciendo un movimiento curioso: comprar, comprar y comprar más bonos. Fíjense en este gráfico de Bank of America sobre dónde está yendo el dinero de sus adinerados clientes del negocio de banca privada, el Global Wealth and Investment Management. Como pueden ver, las entradas del dinero de estos clientes en los bonos se han disparado últimamente. Según los últimos datos, un 1% de los activos gestionados por la unidad de banca privada de Bank of America han entrado precisamente aquí, en los bonos. Nos vamos ahora al Reino Unido, porque Rishi Sunak quiere tomarse un tiempo para estudiar con detenimiento los detalles del plan fiscal en el que está trabajando con Jeremy Hunt, y ahora, en lugar de presentarlo el 31 de octubre, lo va a hacer el 17 de noviembre, 2 semanas después de lo previsto. Lo ha dicho el propio Tesoro británico. Mientras tanto, Jeremy Hunt asegura que este martes se reunió con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, lo que confirma las sospechas de que el gobierno de Sunak va a delegar gran parte de su plan económico en el Banco Central del país. Marta Isern, tienes más detalles de ese plan fiscal donde ya se estarían proponiendo hasta 104 medidas para recortar el gasto. Cuéntanos. Muy buenas. 17 de noviembre es la nueva fecha para el plan fiscal de Reino Unido. Rishi Sunak ha insistido en que quería observar, estudiar con más detenimiento los detalles del plan que está trazando Jeremy Hunt, el recién nombrado canciller de Hacienda, cuando Liz Truss todavía estaba en el gobierno. Y como es lógico, ese 31 de octubre, que era la fecha inicial, era demasiado apresurado. Y ahora mismo, en estos momentos, lo que no le interesa al recién establecido nuevo gobierno británico es ir deprisa y corriendo de cualquier forma. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que poco tiempo y muchas prisas no aportaban un buen augurio para este plan fiscal que es tan importante. El primer ministro británico, Rishi Sunak, quiere evitar en estos momentos a toda costa dejarse algún cabo suelto. Así que más vale ir un poco más despacito y con buena letra, como se dice. En este caso, la prioridad ya la sabemos, la conocemos de sobra: confirmar esa estabilidad de gobierno que esperemos que llegue con Rishi Sunak, y también intentar recuperar la confianza en estos momentos. Así, con estas palabras lo ha confirmado Jeremy Hunt cuando anunciaba esa nueva fecha del plan, que por cierto, ahora este plan fiscal se ha rebautizado como Declaración de Otoño, así que lo vamos a estar viendo con ese nombre en inglés, Autumn Statement. En esta nueva declaración se pretende mostrar una caída de la deuda a medio plazo. Veremos cómo lo conforma, cómo lo consiguen, cuál es el horizonte que plantean, y Jeremy Hunt cuenta con el visto bueno del gobernador del Banco de Inglaterra, de Andrew Bailey, a la hora de posponer esa fecha de publicación. Les va a dar al nuevo primer ministro y al nuevo canciller más tiempo para determinar qué es lo que quieren hacer, aunque algunas justificaciones también se apoyan en el hecho de que los mercados se han estabilizado desde que Liz Truss ha salido del tablero de juego. Y ojo a uno de los mensajes que ha lanzado Jeremy Hunt al confirmar que se pospone este plan fiscal. Afirma que está dispuesto a tomar decisiones políticamente embarazosas. Con estas palabras lo ha dicho, si son lo correcto para el país, es decir, por el bien de toda la nación. Políticamente vergonzosas, de esta forma lo calificaba, y además esta declaración de otoño, como decimos, prevista para el 17 de noviembre, va a ir acompañada de un pronóstico de la OBR, que es la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, por sus siglas en inglés. Es muy importante que este plan económico se base en las previsiones económicas y de finanzas públicas más precisas posible. En juego, lo que está es la integridad política y económica de Reino Unido.
Bueno, todavía nos quedan más cosas que detallar del Reino Unido, entre otras cosas, pues cuál es el nuevo gabinete que está preparando ya Rishi Sunak, que ha hecho ya varios nombramientos. Enseguida se lo contamos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Seguimos hablando del Reino Unido y de Rishi Sunak porque el nuevo primer ministro quiere tomarse un tiempo para estudiar con detenimiento esos detalles del plan fiscal, y además también hay que recordar que lleva un día como primer ministro y que ya está dibujando su nuevo gabinete. Ojo, porque los soldados que ha elegido Sunak para respaldarle podrían ser del agrado del mercado, teniendo en cuenta que ha seguido esa ortodoxia del Tesoro que tanto evitó Liz Truss. Muchos de los nombres que ya suenan son grandes figuras del Tesoro británico. Fernando Roca. El nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, prescinde de la mayoría de nombres de Liz Truss. Pretende llenar las distintas carteras con quienes trabajaron con él durante su mandato en el Ministerio de Hacienda en la época de Boris Johnson. La llegada de una serie de exfuncionarios del Tesoro a Downing Street demuestra la confirmación de la vuelta a la ortodoxia del Tesoro en Reino Unido. Entre los nombres, Dominic Raab, que ha sido nombrado como secretario de Justicia y viceprimer ministro, un cargo, el de Justicia, que ya ocupó durante la época Boris Johnson. Jeremy Hunt, por supuesto, se mantiene como canciller de Hacienda. En este caso sí se mantiene uno de los perfiles nombrados por Liz Truss. Y otro nombre conocido, Suella Braverman, que ha vuelto como ministra de Interior apenas una semana después de haber renunciado cuando aún gobernaba Liz Truss. Una renuncia, recordemos, que vino por filtrar documentación ministerial a un parlamentario británico. Ben Wallace, por otro lado, se coloca al frente de la cartera de defensa, un puesto que ocupa desde julio de 2019. Él, Ben Wallace, ha sido el encargado de dar esa respuesta en Ucrania ante la invasión de Rusia. Estas son algunas de las principales carteras, aunque hay algunos nombres ya nombrados, valga la redundancia, por Sunak, pero que aún no tienen asignado un departamento. Bueno, por cierto, hace un ratito conocíamos el detalle del dato de los tipos de interés hipotecarios que se están viviendo ahora mismo en Estados Unidos en la última semana para las hipotecas a tipo fijo a 30 años, que es el producto hipotecario más popular en Estados Unidos. Y ojo, porque acabamos de conocer que ese dato está por encima del 7%, un dato muy alto, desde luego es el más alto desde el año 2001, más alto incluso que en la crisis financiera desatada por las hipotecas, por esa burbuja hipotecaria. Está ahora mismo en el 7,16% y, como les decía, ese dato supone que está superando el 7%. Muchos expertos alertaban de los efectos que podía tener todo esto en la economía y al final también, en definitiva, en el mercado de la vivienda, el hecho de que esas hipotecas subieran por encima del 7% y estuvieran ya en niveles de hace 21 años, del año 2001, perdón. Ayer cambiamos de país, nos vamos hasta Italia. Meloni dio ayer su primer discurso como primera ministra en el Parlamento italiano y tras ese speech la Cámara Baja celebró un voto de confianza por la nueva primera ministra. Lo ganó, una clara señal de que los políticos italianos esperan que sea capaz de llevar al país por el camino que ya tiene previsto, y hoy Meloni se ha enfrentado también a una votación similar en el Senado. Ayer ganó con más de 230 votos de los 400 que hay en total. En España, la ministra Nadia Calviño habla de recesión, pero para desmentir que nuestro país vaya a entrar en una. La ministra de Economía desoye, por tanto, la advertencia que ha lanzado este martes la AIREF, que anticipa una recesión inminente. Recordemos que el organismo ha rebajado 6 décimas la previsión de PIB del gobierno, un 1,5%, dice la AIREF, frente al 2,1% que sostiene el Ejecutivo. El organismo señala que España sí entrará en recesión técnica durante el final de 2022 y principios de 2023. Y la recesión parece cada vez más evidente, quizá no tanto para Nadia Calviño aquí en España, pero sí en Estados Unidos, aunque todavía no se ha declarado la recesión de forma oficial en el país americano. Cada vez son más
las voces que alertan de que el país ya está sufriendo una recesión en este momento. El último ha sido Steve Mnuchin, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Dice que su economía ha estado en recesión y que esto va a continuar. Lo ha dicho en el llamado Davos del Desierto, donde también se ha aventurado a dar un nivel de rentabilidad para los bonos a 10 años. Cree que van a alcanzar el 4,5% y eso supone una subida de 40 puntos básicos respecto al tipo actual. Los fabricantes de chips semiconductores también ven una recesión sin precedentes. Descartan un cambio rápido en la actual tónica del mercado y Texas Instruments y también SK Hynix han sido las últimas compañías en sumarse a las advertencias ya lanzadas. La perspectiva que dibujan las empresas es cada vez más sombría. Está en juego una industria de 550.000 millones y en el caso de la estadounidense Texas Instruments ha lanzado varias advertencias. Espera menos ingresos, 4.800 millones, por debajo de las expectativas del mercado y ojo que esto es en el mejor de los casos. En el caso de la surcoreana Hynix señala una caída de los precios del 20% en los chips de memoria. Ante este panorama dice que las condiciones del mercado van a sufrir un deterioro sin precedentes. La compra de Twitter por Elon Musk podría estar muy cerca. De hecho, ya hay algunos medios que apuntan a que la adquisición se va a ejecutar este mismo viernes. Sin embargo, antes de anunciar su intención de comprar la red social, Musk lanzó un mensaje agorero. Era en abril y se preguntaba si Twitter ya estaba muriendo. Pues ojo a lo que hemos conocido hoy en una exclusiva de Reuters. Dice que la red social está perdiendo más usuarios activos que nunca. Según esa investigación interna, los usuarios activos, que son quienes entran a la aplicación 6-7 veces a la semana, representan menos del 10% de los usuarios generales al mes, pero que generan el 90% de los tweets y la mitad de los ingresos globales. En el documento titulado ¿A dónde han ido los tuiteros?, un investigador de la compañía confiesa que los tuiteros pesados han estado en disminución absoluta desde que comenzó la pandemia. Hoy hemos tenido muchos resultados en Europa, pero también en Wall Street. Por ejemplo, hemos tenido resultados de Alphabet y también de Microsoft, unos resultados que no han gustado al mercado y de hecho estas han estado cayendo en el After Hours. Aquí en España hemos tenido también las cuentas de Santander, de Iberdrola, de Red Eléctrica, de AENA. Por citar algunos titulares, bueno, ya lo pueden ver ustedes en pantalla en ese gráfico que les hemos preparado. Santander ha obtenido un beneficio récord hasta septiembre. Iberdrola ha ganado un 17% más en el tercer trimestre a pesar de lo que sucede en España. AENA también ha pasado de nuevo a los beneficios, gana 500 millones, triplica su EBITDA y mientras tanto Red Eléctrica mantiene plano su beneficio hasta septiembre. Deutsche Bank es uno de los claros ganadores respecto al beneficio que ha registrado en este último trimestre porque se ha disparado un 475%, sobre todo por la subida de los tipos de interés. Otra de las empresas europeas que ha publicado cuentas es Heineken, una de las mayores cerveceras del viejo continente. Y ojo, porque sus cuentas, sus resultados, desvelan una tendencia que demostraría los problemas en los que está ahora mismo la economía europea. Lo que demuestran las cuentas de Heineken es que la demanda de cerveza en Europa se está frenando. Fernando Roca. Si puede haber un indicador fiable del consumo en Europa es el de la cerveza. Heineken presenta resultados y muestra cómo el consumo empieza a desacelerarse en algunos mercados europeos, la cerveza, y no porque los europeos hayamos dejado de tomarla, sino porque en el tercer trimestre se ha vendido menos de lo esperado. Esto le ha supuesto a Heineken un deterioro en bolsa del 10%. El consumo aún así de cerveza aumenta en un 8,9% en el tercer trimestre, aunque se esperaba un crecimiento del 12%. La empresa Heineken señala que la inflación está limitando el poder adquisitivo de los consumidores. Lo que sí ha mantenido a los europeos con la cerveza en la mano ha sido el buen tiempo. Las temperaturas inusuales han llevado al continente a prorrogar la temporada en las terrazas. Buenos resultados para Heineken, pero por debajo de lo esperado. De conocer de Alemania. Un portavoz del Ministerio de Economía del país está hablando sobre la caída que están registrando ahora mismo los precios del gas. Dicen que lo están observando ahora mismo, que lo que están observando de manera muy cercana es un buen desarrollo de los precios del gas, pero ojo porque dicen que esto
tampoco es como para confiarse y que no pueden evitar pues no pueden retirar el enfoque que están ahora mismo ejecutando sobre los precios del gas, aunque, como decimos, parece que ahora mismo están viendo una ligera mejora dentro de los precios de una materia prima que ha subido con tanta fuerza en los últimos meses. Indirecta muy directa del ministro de Energía de Arabia Saudí hacia Estados Unidos. El príncipe Abdulaziz ha hecho una fuerte advertencia sin mencionar a nadie, pero todo el mundo mira a Estados Unidos. En el Davos del desierto, el ministro ha asegurado que los que están liberando las reservas estratégicas de energía las están utilizando para manipular el mercado, a pesar de que habían asegurado que su cometido era mitigar la escasez de oferta. Hay que recordar que Joe Biden anunció la semana pasada la liberación de 15 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo Nacional, el tramo final de una liberación de 180 millones de barriles anunciada en el mes de marzo. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que la víctima número 1 de la crisis energética son los países en vías de desarrollo. Su director ejecutivo, Fatih Birol, ha recordado que no va a ser Estados Unidos quien más sufra por los altos precios de la energía, sino los países en desarrollo que importan petróleo y que están en África, Asia o Latinoamérica. Bueno, hoy parece que la sesión en Wall Street va a ser en negativo. Hay que tener en cuenta los resultados de las tecnológicas que habíamos citado brevemente. Lo habían visto ustedes también, ese titular que habíamos sacado de los resultados de Alphabet y de Microsoft, que publicaron cuentas ayer al cierre de la sesión. Unos resultados que todavía no se han cotizado y que se van a cotizar en el día de hoy, y todo apunta que van a hacerlo a la baja. Bueno, hay que recordar que no solo Wall Street está en negativo, sino que también tenemos en negativo a algunos de los principales índices aquí en el viejo continente. Por ejemplo, es el caso del IBEX 35, caía un 0,13%, el CAC 40 retrocede un 0,2%, también está cayendo, por ejemplo, el MIB del italiano un 0,39%, pero tenemos algunos que están cotizando en terreno positivo, un 0,04% para el FTSE 100 de Londres, y también tenemos con subidas al DAX alemán, un repunte del 0,17%. Aunque lo cierto es que en los mercados hoy quizá no estamos mirando tanto a la renta variable, sino que lo que está sucediendo en el mercado de divisas, concretamente en un par, en el par euro-dólar, porque la paridad que habíamos perdido desde hacía tanto tiempo se ha recuperado de nuevo en este par. El euro-dólar cotiza ya por encima del dólar en el 1,000895 ahora mismo, un nivel que, claro, está prácticamente en la paridad, así que cualquier movimiento a la baja podría llevarnos de nuevo a pues un nivel debajo de esa paridad, que hemos estado en ese nivel desde hacía mucho tiempo. La subida ahora mismo que está registrando la moneda europea es del 0,41%, en un momento donde, por cierto, también vamos a conocer en breves instantes la balanza comercial de Estados Unidos. Un dato que a priori, pues tampoco nos va a dar demasiada información sobre el estado de la economía de Estados Unidos, pero que nos podría dar alguna pista sobre lo que va a suceder de cara al dato de mañana. Gran dato que queda un poco eclipsado por el Banco Central Europeo, que se reúne también mañana, más o menos a la misma hora tenemos la decisión de tipos y también la rueda de prensa de Christine Lagarde, pero mañana a las 2:30 vamos a conocer el dato de PIB. Se espera una subida, un incremento, un crecimiento del PIB en el tercer trimestre, esta va a ser la primera lectura, del 2,9% respecto a los datos de contracción económica que hemos visto en los dos trimestres anteriores. Bueno, pues bien, lo que sabíamos es que si el dato de balanza comercial del día de hoy acababa siendo menos negativo que la vez anterior, antes teníamos una balanza comercial de bienes en Estados Unidos que pues había sido de los 87.280 millones de dólares en negativo, es decir, un déficit comercial. Si esto iba a reducirse, si se reducía, pues esto podía significar que el PIB efectivamente iba a quedar por encima del 2%. Sin embargo, ya tenemos ahora mismo ese dato encima de la mesa y no se ha reducido. De hecho, ha aumentado ese déficit, ha aumentado hasta los 92.220 millones de dólares en negativo. Ese es el déficit que tenemos ahora mismo en la balanza comercial de Estados Unidos y que nos estaría apuntando a que quizá tampoco sería tan descabellado pensar
que el dato de PIB de Estados Unidos de mañana no va a quedar por encima del 2%, tal y como nos dicen las expectativas, las estimaciones. Quizá estemos ante un dato que de nuevo vuelve a decepcionar respecto a lo que espera el mercado. Se espera un 2,9% de crecimiento. Es probable, según nos está diciendo ahora mismo el dato de la balanza comercial, que ese no sea el dato y sea un dato que quede por debajo de las estimaciones. Vamos a pasar ahora al análisis, sobre todo de este dato que acabamos de conocer ahora mismo, del dato de balanza comercial que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Y bueno, pues lo vamos a hacer en los próximos minutos con Rafael Ojeda, que es analista macro global de Fortress Funds SICAV. Me parece que ya nos acompaña, efectivamente, ya te veo por ahí. Rafael, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarte por el dato de balanza comercial. Decíamos que podía servir como una pista, una pequeña pista de lo que tenemos mañana, que es el dato clave, desde luego, dato de PIB de Estados Unidos. Al final siempre sabemos que es un dato que queda algo rezagado al final, ¿no? Porque es un dato del tercer trimestre, ya estamos en el cuarto trimestre, por lo tanto, pues es un dato viejo, pero que desde luego pues tiene mucha información, nos da mucha información sobre cómo está ahora mismo la economía de Estados Unidos. Hemos dicho que hemos conocido el dato de balanza comercial. La balanza comercial ha aumentado en ese déficit, el déficit ha aumentado respecto al dato que teníamos anteriormente, y no sé si esto nos puede indicar que mañana vamos a conocer un PIB, un crecimiento de PIB peor de lo que se espera. Se espera 2,9, si no me equivoco, Rafael. Pues probablemente tenga razón. El dato es poco esperanzador a resultas probablemente el dato de PIB de mañana pues no sea un dato positivo, y esto da más alas a la Reserva Federal pues para seguir con el endurecimiento que viene haciendo sobre la economía norteamericana. También hay otro dato relevante, y es que el crecimiento, como la deuda siempre se establece no a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, es decir, no hablamos de la cantidad que se debe, sino en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. Entonces, si el PIB norteamericano crece, manteniendo la deuda en el rango actual, pues desde un punto de vista estadístico se produce una caída de deuda sobre el Producto Interior Bruto al producirse un incremento del Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto no crece, pues entonces el ratio sale perjudicado. Y eso es un poco lo que en estos momentos pues estaba rondando, y probablemente el dato de PIB no sea positivo, y probablemente esto haga que la Reserva Federal pues endurezca su. Bueno, también quería preguntarte, Rafael, por resultados hoy, realmente fueron ayer, al cierre, en Wall Street. Fueron los de Alphabet y Microsoft, unos resultados que, pues no gustaron al mercado, quedaron por debajo de expectativas respecto a algunas métricas. Por ejemplo, Alphabet no gustó el dato de ingresos, quedó con un crecimiento de ingresos de solo el 6%, me parece, si no me equivoco, que era el más lento desde el año 2013. Y bueno, pues Microsoft también no gustó, sobre todo las previsiones que hizo de cara al siguiente trimestre. Hoy, por ejemplo, al cierre tenemos también las cuentas, los resultados de Meta, una compañía que al final también nos ha dado bastantes desgracias, podríamos decir, en bolsa en los últimos meses. ¿Qué es lo que podemos esperar de Meta y también de estas dos empresas, de Alphabet y Microsoft, eso sí, respecto a su reacción en el mercado y de las cuentas? Pues un poco lo que podemos esperar de Meta es un poco lo que ya hemos visto, como tú me indicas, con Microsoft y con Alphabet. Es decir, los datos no son malos, es decir, la compañía sigue creciendo, pero lo que queda muy claro es que se produce un incremento de costes que en ningún lado justifica el incremento de ventas. Unas ventas muy pobres, crecimientos del 5 o 6%, por unos incrementos de costes muy superiores, y por tanto los beneficios de la compañía se ven claramente lastrados. Otro dato muy significativo en el caso de Alphabet ha quedado claro, y es que disminuyen de una manera muy significativa la publicidad en redes. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente, si nos encontramos en que la economía pues tiene un parón y empezamos a sentir un poco que estamos en una crisis económica, pues la publicidad pues tiende a disminuir o a reducir la inversión en la misma. Y por tanto, probablemente los datos que aporte Meta pues vayan un poco en la misma línea. Probablemente incremento muy significativo de costes y unas ventas que probablemente crezcan de una manera muy tenue, incluso bajen, y por tanto los beneficios y los resultados de la compañía pues sean pobres, y por tanto creo que eso va a lastrar a la compañía en bolsa.
Bueno, Rafael, por cierto, antes de que te vayas, también quería preguntarte por el dato de tipos hipotecarios que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Hemos conocido que esos tipos de hipotecas, tipo fijo, por cierto, de hipotecas a 30 años, ha superado ya el 7%, 7,19 o 7,21, no recuerdo exactamente ahora el dato, ahora enseguida lo reviso para darles el dato exacto a los espectadores, pero en cualquier caso supera el 7%, y te quería preguntar qué efecto puede tener esto sobre la economía de Estados Unidos. ¿Hay algún efecto más allá de lo puramente psicológico de superar esa barrera? Es una barrera, un nivel que no se alcanzaba realmente desde el año 2001, es decir, desde hace 21 años, que se dice pronto. Pues hombre, el efecto es muy claro, es decir, en Estados Unidos nos encontramos con que realmente gracias a ellos tienen una situación diferente a la nuestra y los tipos de interés son intereses fijos y por tanto el incremento de la cuota pues no les afecta el mismo grado que si fueran cuotas variables, que era como tenían hace unos años. Pero sí, obviamente, lo que deja muy claro es que a partir de ahora, pues obviamente, la fórmula para poder hipotecarse, es decir, las nuevas hipotecas van a ir a tipos muy elevados y, por tanto, se va a producir un parón hasta cierto punto en el sector inmobiliario. Hay algunos estados, como es el estado de Florida, en el que ya están en precios prácticamente de burbuja y, por tanto, se van a ajustar bastante los precios. Lo que sí está claro es que ahora mismo hay determinados fondos de inversión que hacen inversiones inmobiliarias y están ralentizando, parando esas adquisiciones porque están reevaluando los costes y probablemente consigan inversiones a precios más bajos porque se va a pinchar un poco la burbuja que hay, ¿no? Entonces, lo que sí está muy claro es que esto es un parón en la economía y que probablemente tenga también un cierto impacto en el Producto Interior Bruto norteamericano. Pero sí es cierto que no es lo mismo aquí en Europa, que tenemos tasas de paro del 8 o 9%, que en Estados Unidos, que están en pleno empleo y además subiendo los salarios. Bueno, Rafael Ojeda, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Negocios Televisión. Nos vemos pronto. Vamos a estar muy pendientes mañana a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, y a la Reserva Federal la semana que viene, desde luego también para ver, pues cómo atajan este problema de la subida de los tipos de interés también en el sector hipotecario. Gracias, Rafael. Muy bien, adiós, buenas tardes. Bueno, y nosotros, antes de irnos y despedirnos ya, queríamos comentarles una última hora que acabamos de conocer, declaraciones de hoy de Vladimir Putin, que, ojo, estaría advirtiendo cada vez con más fuerza del riesgo de un conflicto mundial que dice que cada vez es más alto ahora mismo. Asegura que están apareciendo nuevos riesgos para la seguridad colectiva, lo ha dicho el presidente de Rusia, ha dicho que Rusia es consciente de las intenciones de Ucrania de usar una bomba sucia, un explosivo convencional que, para que lo sepan ustedes, está enriquecido con material radiactivo que se desprende cuando la bomba estalla. Y dice, esto es lo que está diciendo el presidente ruso, a pesar de que Kiev y sus aliados occidentales estén rechazando esa acusación de Moscú y que, pues han expresado ya sus temores a que Rusia la esté utilizando realmente como pretexto para una mayor escalada de la guerra. Hoy Putin ha hablado en un discurso con jefes de la inteligencia de exrepúblicas soviéticas y ha afirmado, como les decíamos, que el riesgo de un conflicto global que amenace al antiguo espacio soviético sigue siendo muy alto. Bueno, desde luego que nos despedimos con un sabor de boca amargo con esas declaraciones de Vladimir Putin sobre el riesgo de un conflicto mundial que dice que cada vez es más elevado. Hoy, desde luego que estamos pendientes a lo que nos va llegando desde Rusia, pero también a datos macro y también, por supuesto, al Banco Central Europeo. No nos olvidamos, mañana, que además, por cierto, Marta Isern y José Antonio Binder ya se han ido para allá, para Frankfurt, para comenzar mañana a partir de las 8 de la mañana, una programación especial respecto al Banco Central Europeo. ¿Qué se cuece? ¿Qué sensaciones ven por allí, por Frankfurt, por la sede del Banco Central? Y también qué ambiente se respira en la propia rueda de prensa que va a tener lugar a partir de las 3 menos cuarto de la tarde, allí en Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, con Christine Lagarde hablando. Será mañana a partir de las 8 de la mañana. Nosotros nos vamos, enseguida volvemos con Rolling Stocks y pues podemos analizar un poquito más, de una forma más detenida, todos los detalles y las noticias que hemos tenido a lo largo del día de hoy en los mercados y en la economía. Gracias por estar ahí.